Buenos días, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano Daniel. Si puedes habilitarme para compartir. Sí, Eh, está listo. Adelante, pastor. ya, gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy importante este anuncio sobre la Cumbre Global de Liderazgo. Esto es de una calidad tal que nosotros no debemos perder la oportunidad de que nuestro liderazgo local pueda ser bendecido con esto. Y el costo es demasiado pequeño como para que todos podamos recibirlo. Mi sugerencia es que los pastores en las iglesias puedan eh, apoyar con el 50% del costo a su liderazgo para que ellos solo paguen el 50% y de esa manera sean beneficiados, muy bendecidos. Bueno, hoy tenemos un tema muy hermoso que queremos compartir, así que vamos a ver si podemos verlo. ¿Sí se ve la pantalla? Ajá, bien, gracias, gracias. Hoy hablaremos sobre el discípulo con corazón de oveja. Discípulo, no discípulo con corazón de león, sino de oveja. Y yo creo que todos vamos a poder identificarnos un poco con este tema, porque por más que usted y yo conozcamos al Señor y estemos sirviendo al Señor por mucho tiempo, aún así, el deseo de Dios es que sigamos siendo ovejas hasta el final, teniendo actitud de oveja. Nos dice el contenido aquí que en la vida cristiana hay una ruta espiritual que normalmente siguen las personas después de encontrarse con Jesús. Es decir, después de recibir a Jesús como su Salvador personal, cada una de ellas comienza como creyente, cada uno de nosotros comenzamos como creyente y vamos creciendo hasta llegar a ser discípulo y luego oveja, después esclavo del Señor y al final siervo. Entonces, es interesante estas cuatro palabras: discípulo, oveja, esclavo, siervo, porque comenzamos como discípulo, es decir, comenzamos a conocerlo, a escucharlo, a seguirlo. Así son los primeros pasos en la vida de la persona. Pero cuando ya estamos en él y le hemos conocido, descubrimos que él es el buen pastor. Entonces, la ubicación nuestra es una ubicación de oveja que tiene un buen pastor. Y ustedes y yo, a las alturas de nuestra vida como siervos de Dios, debemos gozarnos cada día de saber que seguimos estando bajo el cuidado de nuestro buen pastor. Por eso nos encanta el Salmo 23, porque no solo bendice a los hermanos de la congregación, nos bendice a nosotros. Ese es mi gozo cada día, saber que mi buen pastor está conmigo, que me cuida, que nada me faltará, que él es el protector, el ayudador, el que guía mis pasos, el que cuida los detalles de mi vida. Él es mi buen pastor. Entonces yo soy una oveja, pero el Señor quiere que yo vaya creciendo y como oveja entienda que no vivo en la libertad de mi carne, sino que vivo ahora sometido a Dios. Entonces, soy voluntariamente esclavo del Señor. Y al final, pues nos convertimos en siervos y el siervo no hace lo que quiere, sino que el siervo hace lo que quiere su Señor. Y aquí mismo hay un desafío grande para nuestras vidas. Si soy siervo, si tú eres siervo, sierva de Dios, recordemos siempre, el siervo no hace lo que quiere, el siervo hace lo que quiere su Señor, lo que manda su Señor. Entonces, vemos aquí en San Mateo capítulo 10 esta expresión del Señor que dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. La cantidad de lobos no quiere decir que yo tengo que cambiar mi posición de oveja, sino que sigo siendo una oveja y ciertamente en medio de lobos.
y lobos que el Señor se encarga de controlar, porque esta oveja es cuidada por el buen pastor. Así es con tu vida. Puedes estar en medio de lobos, como el Señor lo dijo, pero el buen pastor se encarga de cuidarte, de ayudarte, de protegerte. Tenemos dos preguntas. La pregunta es, primera es, ¿por qué Dios nos compara con ovejas? La segunda es, ¿por qué Él quiere que seamos como ovejas? Y la respuesta está en la palabra. La palabra está llena de expresiones que dan respuesta a estas preguntas. Dice la palabra, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la oveja perdida y haré volver al redil la descarriada. Hay ovejas perdidas, hay ovejas descarriadas. Vendré y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Ovejas perdidas, ovejas descarriadas, ovejas perniquebradas y ovejas débiles. El Señor conoce esos cuatro estados de las ovejas y quizás en alguno de estos cuatro estados usted y yo en algún momento hemos estado o tal vez en más que uno. Y ahí ha estado el Señor para manifestar su gracia y su poder. Isaías dice, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahí se manifiesta el carácter de ese que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor procede de esta forma. Es lindo pensar que él lleva en los brazos a los corderos, a los recién nacidos. Así es el Señor. Y dice, y en su seno los llevará, es decir, también en su pecho los llevará, ahí dándoles protección con sus brazos y calor en su cuerpo. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El cuidado de las ovejas que son productivas es algo interesante. Ovejas recién paridas, recién han dado luz a luz corderos y el Señor las cuida, las trata suavemente. A las que son reproductores, ovejas reproductoras. Sigamos el hilo de esto porque el trato de Dios es así con nosotros verdaderamente. Entonces, en Juan 10:11, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Es decir, que se entrega en su totalidad por las ovejas. Esto me hace ver el carácter del Señor para con nosotros, pero también me da un desafío de cómo soy yo hoy como pastor. Porque, hermanos, yo creo que es claro, debemos entender que es pastor aquel que no precisamente se dice ser pastor, sino que es pastor aquel que tiene, que desarrolla las acciones correctas para con el rebaño que el Señor le ha encomendado, cuidarlas, protegerlas, tratarlas con ternura, con amor, con cuidado, con respeto. Las ovejas son para cuidarlas. Cuando tenemos esas acciones en nuestra vida práctica, entonces somos pastores. Si esas acciones no están con nosotros, entonces somos algo, no sé cómo somos, no sé qué somos, pero no tenemos las acciones prácticas. Y eso es lo que el Señor está buscando en usted y en mí. Cada persona a quienes ministramos debe de sentir un trato de pastor a oveja para edificarle, para ayudarle, para darle crecimiento. Entonces,
Dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eh, por un lado, si usted y yo nos ponemos en la posición de oveja, eh, tenemos que preguntarnos, ¿conocemos a nuestro pastor? ¿Conocemos a nuestro gran pastor? Nos encanta conocer cada día más y más a nuestro buen pastor, a nuestro Señor. Estamos dedicados a conocer mejor y mejor cada día a nuestro pastor. ¿O creemos que ya es suficiente, que no es necesario conocerlo más? Bueno, hay que seguir creciendo y creciendo hasta alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Eh, Nosotros, pueblo suyo, somos su pueblo y ovejas de su prado, dice el salmista, te alabaré para siempre, para siempre. Profundizando un poco más en este interrogante, seguimos preguntándonos, ¿por qué Dios quiere que seamos como ovejas? Y aquí tenemos varias respuestas. La oveja es mansa y humilde. Una persona mansa es enseñable. Ojo, es enseñable y es humilde y es alguien obediente. Si es enseñable, no está distraída cuando está recibiendo enseñanza, sino que está concentrada en lo que está recibiendo, porque tiene una actitud de oveja, es humilde, es enseñable, es alguien obediente. Y eso tiene que ver con nuestras vidas. ¿Sigo siendo obediente? ¿Sigo teniendo un corazón enseñable, una actitud enseñable? ¿Mantengo humildad de corazón constantemente? Dice el segundo aspecto, la oveja se somete, sigue reglas, sigue principios. Bueno, y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿tengo esa actitud de someterme, de seguir principios, de seguir reglas? Mire, solo la palabra reglas ya para algunos es, esto es detestable. A mí no me gusta que me encierren. A mí no me gusta que me estén diciendo. A mí no me gusta que me estén supervisando. Saben, mis hermanos, uno de los caminos más seguros en la vida nuestra como siervos de Dios es la rendición de cuentas. Cuando usted y yo estamos dispuestos a rendir cuentas, no ocultar la realidad de las cuentas, sino a rendir cuentas. Por eso tenemos zonas con presbíteros y pastores. Por eso tenemos regiones con zonas y presbíteros. Por eso tenemos un liderazgo nacional, sí, con regiones y zonas, presbíteros y pastores, porque todos debemos estar en una línea de bajo autoridad y siempre para rendir cuentas. Y les quiero decir algo, en estos días a mí me ha hecho pensar mucho la idea, la realidad que he estado comprobando de que hay muchísimos pastores que mienten deliberadamente. Son mentirosos. Y esto suena, no sé cómo le está sonando a usted, hasta puede ser visible, pero estoy seguro que la Biblia dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Y un pastor, un líder, una persona que miente deliberadamente es una persona que tiene que corregir eso en su vida. Eso no está bien, de ninguna manera, de ninguna manera. Usted y yo no debemos practicar la mentira jamás, jamás. Ok, la oveja se somete, sigue reglas y principios. La oveja es dócil y se le puede conducir porque es dócil. La oveja es inofensiva, no se queja, más bien calla, ora. Mire, hay personas tan sensibles que porque alguien no le miró o le miró, ya se siente ofendida y ya está reclamando. ¿Pero por qué no me vio? ¿Pero por qué no me miró? ¿Pero por qué no se interesó? Y se sienten ofendidas. No, la oveja no se queja,
más bien calla y ora. La oveja es dócil porque ha muerto a sus derechos. Qué impresionante esto. Estamos muertos con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La oveja que es dócil ha muerto y no anda reclamando. Es que tengo derecho. Es que son mis derechos. La oveja se sujeta al pastor. Ella es dependiente. Se sujeta al pastor. No está mirando los defectos del pastor para restregárselos en la cara, sino que más bien tiene un espíritu humilde, sujeto, es dependiente y es sujeta. Ahora, recuerde, en el reino de Dios solo hay ovejas, no hay clientes. El cliente es el que llega esporádicamente a buscar algún provecho. La oveja se mantiene ahí y siempre tiene esa actitud de ser una oveja que permanece en el redil. Usted ya no es un cliente, ni yo tampoco, mis hermanos. No llegamos esporádicamente a buscar algún bien, no, permanecemos ahí. Siempre será oveja del Señor. Esta es la visión y la expectativa de Dios, que siempre seamos sus ovejas, así como Él siempre es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Pero ¿por qué ser oveja? Porque así sería similar a nuestro Señor, es decir, nos parecemos a nuestro Señor. Nos vamos pareciendo más y más al pastor. Dice aquí la palabra en Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Veamos qué interesante. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué ser oveja? Y es que así vamos siendo cada vez más parecidos a nuestro buen pastor que fue llevado al matadero como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores guardó silencio. Guardó silencio. Aprendamos del Señor, aprendamos del Señor. Yo creo que muchas veces por abrir demasiado la boca reclamando derechos, perdemos el camino correcto. Más bien, para mantenernos centrados en el camino de la voluntad de Dios para nuestras vidas, vale la pena más bien practicar el silencio muchas veces. Otra pregunta, ¿qué quiere decir ser como Jesús? Y San Pablo lo explica de esta manera. San Pablo dice a Timoteo y a otros, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, Pablo decía, yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como Jesús, yo quiero imitar a Jesús, yo quiero ser como Él. Esto es un desafío para usted y para mí de cómo tenemos que preguntarnos cómo queremos ser. A mí me hace pensar que en este tiempo, bueno, nuestra juventud especialmente le gusta mucho imitar a la gente. Vean ustedes cómo se están cortando el pelo los jóvenes hoy. Y yo pregunto, ¿a quién están imitando? Vean cómo se visten nuestros jóvenes hoy. Y la pregunta es, ¿a quién están imitando? Alguien dice por ahí, no, yo no estoy imitando a nadie. Yo soy muy original. Mentiras. Hace un tiempo que no andaba con pantalones rotos. Hace un tiempo que no se cortaba el pelo de esa manera. Vean ustedes cómo se están tatuando hoy las muchachas y los muchachos. Y hay muchachos en nuestras congregaciones que se están tatuando también. Y yo pregunto, ¿a quién está imitando? ¿A quién está imitando? ¿A quién está influyendo en su vida? ¿Quién es el que está influyendo en su vida? ¿Es el Espíritu de Cristo?
que le dice, ve hijo mío, tátúate, ve hijo mío, usa la ropa de esta forma, ve hijo mío, córtate el pelo de esta manera, ve hijo mío, compórtate de esta forma, ve hijo mío, desarrolla esta actitud. Bueno, no soy extremista, pero hoy se ve que en nuestro mundo aquellos que proclaman las verdades de la palabra de Dios se les llama intolerantes. Oiga, ya no solo en el mundo, hasta en el seno del movimiento evangélico en el mundo, aquellos que afirmamos mantenernos en el centro de la palabra de Dios, algunos dicen, ese ya también es intolerante. Mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado que no dejemos de ser ovejas que siguen al pastor con sencillez y humildad de corazón. Y que Dios nos ayude a los pastores a enseñar a nuestras ovejas la palabra fiel del Señor. Porque un día tenemos que dar cuenta de cada una de ellas. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué? ¿Qué quiere decir ser como Jesús? Y estoy explicando lo que Pablo decía que era para él ser como Jesús. Y dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mires, a Pablo podría haberse llenado de orgullo, hablando un lenguaje floreado, con mucho conocimiento de la ciencia y de todo lo que en aquel tiempo él había sido un excelente estudiante y aprendiz, discípulo, de grandes pensadores y filósofos de su tiempo. Pero cuando él habla aquí, dice, no quiero hablar de nada de lo que yo sabía. Yo solo quiero conocer más a Cristo Jesús, aquel que fue crucificado. Y de él quiero engrandecerme, gloriarme. Sigue diciendo en Efesios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, consiervos, ustedes y yo tenemos que seguir creciendo cada día, buscando, mantenernos pensando en crecer, alcanzar esa estatura de la plenitud de Cristo, conocerle más y más cada día. Ese es el deseo de mi corazón. Entonces se trata de manifestar la vida de Jesús en la tierra. Es decir, que la gente vea a Jesús en mí mientras estoy en esta tierra. Tenemos aquí en la aplicación práctica algunas preguntas muy desafiantes. La visión y la expectativa de Dios es que sea como oveja, seamos como ovejas. Pregunta, ¿eres manso como la oveja? ¿Eres enseñable? ¿Eres humilde? ¿Eres obediente? ¿Te sometes? ¿Sigues reglas? ¿Sigues principios? ¿Eres dócil? ¿Te dejas conducir por tus líderes? ¿Eres inofensivo? ¿Guardas silencio? ¿Callas? En lugar de quejarte, ¿has muerto a tus derechos o los reclamas? ¿Te sujetas al pastor o líder que Dios ha puesto sobre ti? ¿Eres dependiente? ¿Rindes cuentas de tu vida? ¿Qué preguntas más desafiantes? ¿Eres misericordioso como Jesús? ¿Se nota que Cristo vive en ti?
¿Qué has perdido por amor de Cristo? Pablo dijo, yo lo he perdido todo. ¿Qué has perdido? ¿Qué tienes por basura para ganar a Jesús? ¿Cómo se está manifestando la vida de Cristo en ti? ¿Qué evidencias hay en tu vida de que Jesús vive en ti? Bueno, ¿en cuál de estas preguntas se ha quedado patinando usted? Todas son muy desafiantes, muy confrontativas, pero al fin de cuentas, estos talleres se tratan precisamente de eso, de desafiarnos, de desafiarnos. Y estas preguntas hay que hacérselas cada día. Bueno, que Dios nos ayude. Entonces, veamos esto que encontramos en la palabra. Jesús está hablando con un joven rico y dice que este joven rico llegó corriendo, se postró delante de Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si era un joven rico, él estaba acostumbrado a conquistar cosas que él quería y que las consideraba de gran valor. Y cuando él oye hablar de Jesús y oye hablar de la vida eterna y cómo Jesús hablaba del reino de Dios, yo quiero eso. ¿Dónde está Jesús? Se fue a buscarlo, llegó corriendo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo quiero tener vida eterna, yo quiero heredar eso. Eso va a ser, él pensaba, algo de mis posiciones, de mis posiciones. Entonces el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ahí como que hay un frenazo. El Señor le dice, a ver, no hablemos mucho de lo que usted quiere. Responde esta pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Entonces Jesús le está diciendo, usted reconoce que yo soy Dios. Ajá. Y le dice el Señor, ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál fue la respuesta? Ah, sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo me las sé todas. Yo entiendo todo. Yo he cuidado, me he cuidado en eso. Y Jesús lo está mirando mientras él está explicando, dándole la respuesta. Jesús lo está mirando con amor. Y Jesús le dice, mire muchachito, hay algo que te falta. Algo que te falta. Algo que me falta a mí. Sí, le dice el Señor. Es que los que quieren ser herederos de vida eterna deben de asegurarse que no haya nada en sus vidas que compita con la adquisición de la vida eterna. Entonces deshágase de todo lo que usted tiene, vaya, véndalo, dale eso a los pobres y entonces tendrás tesoro en el cielo. Es decir, podrás tener esa vida eterna que tú quieres. Y entonces sígueme. Usted quiere verdaderamente la vida eterna. Bueno, haga esto y sígame. Mire, ustedes y yo sabemos que el Señor no es que estaba engrandeciendo la pobreza en la gente aquí, ni tampoco el Señor estaba detestando que las personas tuvieran bienes, sino que lo que el Señor estaba dando era una lección muy clara, muy definida sobre cuidar un valor que se va a obtener, que nada compita contra eso. Entonces, dice acá en Marcos 10, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste
porque tenía vacas, tenía cerdos, tenía vehículos, tenía fincas, tenía casas, tenía empleados, tenía de todo. Y cuando el Señor le dice eso, él se fue triste. Ese día no obtuvo la vida eterna, no obtuvo lo que él llegó a buscar. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Él pensó, esto es cuestión de un poquito de inversión y ya voy a tener otra cosa valiosa. La verdad es que la relación con el Señor no es algo en nuestras vidas, tiene que serlo todo. O es todo o no, o no es nada. Él tiene que ser lo número uno, lo número uno. Y aquí tenemos una gran lección. Una cosa te falta. El joven tenía posesiones, el joven rico tenía pasión por alcanzar la perfección. Quería ser salvo, la vida eterna. Quiso ser como Jesús, pero sin rendición. Y eso es imposible. Él quiso tener la vida eterna, pero sin rendirse. Ojo, querer tener la vida eterna, pero sin rendirse. Eso sucede hoy en nuestro mundo religioso. La gente quiere ser salva, pero sin rendir el corazón al Señor. Quiere ser salva, pero seguir manteniendo la vida que ellos quieren. Yo tengo muchos familiares así. Yo tengo muchas personas que conozco así. Usted debe estar en una situación similar. Ellos quieren las cosas de Dios, hasta leen la Biblia y hablan de bonito y hablan el lenguaje bíblico, pero sus vidas revelan que no se quieren rendir al Señor, no quieren hacer a Jesús el Señor de sus vidas. Entonces es imposible, es imposible. Además, en el pasaje anterior, ese pasaje que hemos estado viendo, Jesús deja una enseñanza muy clara. Debe tener una identificación incondicional con Dios. Incondicional. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ojo aquí. Una renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Señor es tajante y dice, solo existe un pastor y un rebaño. No debe existir en tu vida otra cosa más valiosa que ser parte de este rebaño. Esta palabra renuncia es muy fuerte, pero hay que entenderla también. No se trata de no tener, se trata de que aquello no tenga nuestro corazón, no sea lo que maneje el corazón. En síntesis, tienes que romper la adhesión de tu corazón con cualquier persona, cosa o asunto. Que nada compita con Jesús. Mis hermanos amados, todos aquí en la plataforma, usted y yo, examinémonos. Que nada compita con Jesús. Nada, nada es nada. Entonces, una vida rendida a Dios. Aquí hay una historia interesante de este misionero Henry Matthew, misionero en la India. Tradujo el Nuevo Testamento al idioma hindú y hindi, pero un día anunció su decisión de salir de donde estaba e ir a Persia. Parece que es hoy Irán. Y con el llamado y la misión de traducir el Nuevo Testamento y los Salmos al idioma persa. Dice que ya él era de edad y tenía problemas de salud, ya estaba avanzado, ya había pasado los 50 años, estaba más arriba de eso, y pese a la oposición de sus amigos que quizás le aconsejaron, no, mira, ya estás muy avanzado en tu edad para una misión tan pesada como esta que quieres, pero bueno, dice, allí él se fue a Persia
porque sentía que Dios lo estaba enviando. Y dice que allí aprendió bien el idioma. Luego de años, en 9 meses, tradujo todo el Nuevo Testamento y los Salmos. Sin embargo, se dio cuenta que sin la autorización del rey no podía imprimir ni distribuir la Biblia. Así que recorrió 900 kilómetros montado en una mula para llegar a Teherán, el lugar donde estaría el rey. Pero no logró ver al rey como esperaba. Oiga, veamos la secuencia. Veamos la secuencia. Él está allá en India. Ha logrado traducir la Biblia al hindú. Ya ha hecho una gran obra. Pero estando ahí, él se da cuenta que Dios le está indicando que vaya a Irán. Y entonces él es obediente. Para llegar allá, tiene que, para hacer lo que Dios ha puesto en su corazón, necesita aprender el idioma persa y luego trabajar en la traducción. Logra aprender el idioma, logra en 9 meses traducir la Biblia, el Nuevo Testamento y los Salmos. 9 meses. Pero luego se da cuenta que no puede distribuir aquello sin permiso del rey. Se va a buscar el rey montado en una mula, 900 kilómetros. Puede imaginarse lo que significa eso. Tiempo, persistencia, día tras día. Cuando él llega donde el rey, dice que viaja otros 640 kilómetros para encontrarse con el cónsul inglés de quien recibió una carta de recomendación que requería el rey. Y con la carta recorrió otra vez los 640 kilómetros de vuelta a Teherán, para buscar la aprobación del rey. Así que esto ocurrió en 1812. Dice, todo el recorrido de más de 2000 kilómetros lo hizo en mula. ¿Qué cosa? Se pone uno a pensar hoy que ya, bueno, ahora si no hay mínimo una motocicleta, hay personas que no quieren trasladarse de un lugar a otro para hacer la obra de Dios. Hay hermanos que no quieren ir a la iglesia porque no tienen un vehículo. Y entonces no quieren recorrer 300 metros o 400 metros o 500 metros. Qué cosa. Entonces, viajaba por las noches y durante el día descansaba del calor del desierto, refugiándose en una tela, en unas telas que tenían unos pedazos de manta que andaba ahí posiblemente. Por fin logró la autorización del rey. 10 días después falleció. Justo antes de su partida dijo esto: pensé en mi Dios, gozando su paz y consuelo sentado en el campo de frutas. Pensé en él, quien fue mi gran amigo, aún en la soledad, mi consolador. Este hombre, mis hermanos, creo que es un ejemplo que nos hace pensar cuánto verdaderamente estamos dispuestos a hacer lo que dijo San Pablo. Todo lo he dejado por basura, por amor de Cristo, por conocerlo a Él, por servir a Él, ser hallado fiel. Henry no llevó una vida cómoda, pero tuvo una experiencia realmente memorable. Nunca pensó en él, sino solamente en la misión que Dios le dio. Por eso él lo usó para llevar la obra evangelizadora a 2 grandes naciones del mundo. Entonces, mis hermanos, unamos a esta historia real
el pensamiento de Hechos 20, donde dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ustedes y yo sabemos la historia famosa de los 3 grandes viajes de Pablo, partiendo desde la iglesia en Antioquía. Los 3 grandes viajes de Pablo, así como este misionero fue usado para llevar el evangelio a 2 grandes naciones del mundo. Pablo fue usado para llevar el evangelio por el mundo de su tiempo. Pero ¿quién es esa persona que Dios usa así? Óigalo como dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Yo me pregunto, ¿qué son aquellas cosas a las que estamos haciendo caso que nos limitan para cumplir la carrera? ¿Qué son aquellas actitudes nuestras en las que nos valoramos demasiado, estimamos preciosa nuestra vida? Y esas actitudes podrían impedirnos acabar la carrera con gozo. ¿Cuántos ministros o siervos de Dios, siervas de Dios han terminado la carrera amargados? Porque quizás estaban demasiado ensimismados, estimaban demasiado preciosas sus vidas. Y bueno, como que tenemos que hacer una reflexión personal en esto. Sigue diciendo, la mayor crisis que siempre tendremos es la rendición total de nuestra voluntad. La rendición total es la lucha nuestra, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Quién está ganando en nosotros en este día? Dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, caramba, ¿será que así podríamos hablar nosotros o nos cuesta hablar así? He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Bueno, llegamos a esta aplicación personal. Jesús lo miró con amor al joven rico y le dijo, una sola cosa te falta. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. ¿Qué te falta entregar para seguir a Jesús? ¿Qué te está deteniendo para seguirle en el llamamiento fielmente? ¿Qué nos falta? ¿Qué te pide Jesús? ¿Te pide Jesús algo que amabas mucho? ¿Se lo diste o te alejaste del Señor muy triste? El joven rico no se dio a la indicación del Señor, sino que dice, yo paso, y jaló. ¿Qué nos está pidiendo el Señor hoy? ¿Hay algo que todavía no has rendido a Dios? ¿Qué es? ¿Por qué crees que no se lo entregaste? En tu corazón hay algo que está compitiendo con Jesús. ¿Qué te falta para vivir una vida que le agrada a tu Señor completamente? Las preguntas son desafiantes, mis hermanos, ¿no les parece? Bueno, vamos a concluir orando al Señor. Oremos, Padre, verdaderamente tú nos estás llamando en este tiempo a vivir conforme
a tu voluntad para nuestras vidas. Tú nos estás hablando, Señor, de la necesidad de tener un corazón de oveja siempre, porque tú eres nuestro buen pastor y las ovejas te siguen, las ovejas te oyen, las ovejas obedecen, Señor, las ovejas se someten, las ovejas son dóciles, las ovejas escuchan las indicaciones del pastor, son mansas y humildes. Ayúdanos, Padre, para reconocer esto en nuestras vidas cada día. Y, Señor, también obedecerte a ti de todo corazón, Señor. Que tengamos esa actitud de todo corazón, obedecerte a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Y te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos y yo podamos crecer en el conocimiento de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pido. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Gracias, Pastor Rodolfo. Pastor Ricardo, cerramos este tiempo con una oración final. Oremos entonces. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por nuestros pastores que nos ministran y por permitirnos iniciar esta semana en bendición. Y Señor, con estos desafíos que nos ha dejado hoy el pastor Rodolfo, y viendo que todo lo que tenemos para hacer por delante simplemente nos impulsa, Señor, a ser mejores, a caminar en tu propósito y voluntad y a pensar, Señor, mirándonos hacia adentro nosotros mismos, las cosas que todavía debemos modificar o cambiar. Padre, queremos un avivamiento en Costa Rica y este avivamiento comenzará con nuestras vidas transformadas y puestas en el altar delante de ti. Avívanos, Señor, aviva tu obra en Costa Rica y que podamos ver un mover espiritual en nuestra nación. Señor, que cada iglesia, que cada pastor, que cada presbítero, que cada asesor, que cada ejecutivo, líder nacional, Señor, podamos estar conectados contigo y estar velando y preparados, Señor, para cuando venga ese momento del derramamiento de tu espíritu. No mirar cómo va pasando el avivamiento como espectadores, sino que seamos parte activa, Señor. Llámanos a orar, llámanos a movernos en la mañana, temprano, a remover las cobijas de sobre nosotros, a saltar de la cama y correr al cuarto de oración o al rinconcito que tenemos dedicado para orar y que nuestro altar esté encendido, Señor. Ayúdanos a que nos preocupemos por nuestra vida espiritual, que nos preocupemos por nuestro avance, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos para tener vidas consagradas, vidas de oración, Señor, vidas que transformen otras vidas a través de ese altar encendido que somos y que, Señor, la nación completa pueda conocerte. Trae un avivamiento, Señor, sobre nosotros. Un avivamiento que se vea, Señor, en despertar espiritual de la iglesia, en que las disciplinas espirituales sean lo primero para nosotros y dejar la flojera, dejar nuestras propias agendas para poner la tuya por delante, Señor, y sobre todas las cosas que estemos preparados para el derramamiento de tu espíritu. Señor, que oremos hasta que algo suceda, que nuestras vidas estén sensibles para escuchar tu voz, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos el día de mañana, preparados y listos para escuchar todo lo que Dios tiene para nosotros una vez más. Pueden abrir micrófonos y nos despedimos.